Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en Criterios, en este lunes 9 de enero del 2023. Qué gusto que usted nos pueda acompañar para seguir analizando, para seguir abordando esos temas tan importantes que acontecen en nuestra nación. En este sentido, uno de los temas que ha dado muchísimo de qué hablar es lo de la posible reconfiguración territorial. Esto a partir del tuit que hace un par de semanas había establecido el presidente de la República, Nayib Bukele, respecto a que una nación de 21.000 kilómetros cuadrados no era posible que tuviera 262 municipios, sino que debería tener un máximo de 50. Claro, perspectivas a favor y en contra sobran, pero nosotros queremos seguir conociendo desde la Asamblea Legislativa ¿cómo se está viendo eso? ¿Es posible? ¿Se dará este año? ¿Se dará el siguiente? ¿Qué factores se deben tomar en cuenta? Y también estaremos hablando sobre la cuestión de seguridad y la comparativa de cómo terminamos el año 2022 en comparativa con los años anteriores. Bueno, eso y más lo estaremos abordando y analizando cada uno de esos puntos con nuestro invitado especial. Estamos hablando del honorable diputado de la Asamblea Legislativa, Giovanni Saldaña. Diputado, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado que esté acá. Hola, muy buenas noches, Fernando, buenas noches a toda la gente que nos está sintonizando. Es un gusto poder estar acá en Criterios, compartiendo con ustedes y por supuesto hablando de todo el trabajo que estamos realizando en la nueva Asamblea Legislativa, de lo que ya estuvimos haciendo los años anteriores y por supuesto lo que ahora se viene para seguir mejorando nuestro país. Desde luego, qué gusto que nos haya aceptado la invitación, diputado. No hacemos esperar más a nuestra audiencia, vamos entrando en materia sobre ese tema tan complejo. Para muchos es algo sumamente difícil pensar en el hecho de que hay una reorganización territorial y eso a partir de lo que había establecido el presidente Bukele. Pero muchos se preguntarán, mire, pero ya hay estudios sobre si se puede hacer o no. Bueno, comencémoslo a averiguar, diputado. Sí, bueno, realmente, de acuerdo a la historia que nosotros conocemos, nuestro país fue organizado por los feudos en los que se conoció en muchos años anteriores, que eran las familias que tenían el poder económico y que poco a poco también adquirieron el poder político en este país. De esa manera ellos empezaron a repartirse por conveniencias económicas y políticas las tierras y convirtieron el país en 262 municipios, configurándolo de esa manera por las tierras de los cuales ellos eran propietarios en ese momento. Realmente se hace un estudio, estoy hablando de aproximadamente unos 10 años atrás que llega a la Asamblea Legislativa, donde se sugiere que para mejorar la administración política de nuestro país y para también poder enfocar mejor los recursos y que de esa manera se administren mejor las obras, se sugiere que se reduzca a 50 municipios. Esto por mencionar un número, ¿verdad? Puede hacerse 60, 70. La verdad es que la decisión la toma la Asamblea Legislativa. Esto también lo encontramos a partir del artículo 19 del Código Municipal, en donde ya se establece cómo se puede reconfigurar el territorio de nuestro país. Y es así como nunca nadie le puso atención a ese estudio, no les importó. Arena y el FMLN, ambos decían tener el control territorial, tenían el control de los municipios y como ellos ya únicamente veían El Salvador como una máquina para poder trabajar votos, para adquirir votos, no le importaban las necesidades de la población, sino que únicamente se mantenía en ese juego de ir a elecciones para mantenerse en el poder, para continuar con el poder y seguirle sirviendo a los poderes económicos de ese entonces. Es así como no le prestan atención, no le dan la importancia debida y como por la falta de visión que tienen para poder mejorar el sistema de nuestro país y poder enfocar mejor los recursos, nunca se hizo la reconfiguración. Ahora, esto tiene un efecto y aquí es donde podemos entrar en materia, ¿verdad? Donde ya las municipalidades, nosotros vemos cuál es el trabajo y ustedes nos dirán si es bueno o malo, depende de dónde estén. Ok. Según entiendo, ese estudio se realizó allá por 2012 más o menos.
Por un aproximado, por así decirlo. Claro, un aproximado. En política, y en este caso, en la parte de la Asamblea Legislativa, hay un término bastante coloquial que se le dice engavetado. Entonces, estamos hablando de que este estudio, en efecto, estaba engavetado, que contenía información sumamente importante para ver si la reconfiguración territorial era viable, si la reducción de municipios podía ser posible, pero ¿para qué hacer un estudio como tal? Si al final va a permanecer guardado hasta que ustedes se dan cuenta de que había sido un estudio bueno, que había que tomarlo en cuenta, pero al menos los diputados anteriores sí, solo cayeron. Jamás le tomaron la debida importancia. Sí, realmente lo que nosotros vimos en nuestro país fue falta de voluntad política, y no solo para el ¿Carencia tema, total de interés? Sí, no había interés, y no solo para el tema de la reorganización territorial, sino en muchísimos otros temas. Los intereses económicos influían tanto en Arena y el FMLN que únicamente se dedicaron a hacer lo que les mandaban sus patronos. Dejaron de preocuparse por el pueblo, y eso que el FMLN incluso decía representar al pueblo, ser los más allegados a los más necesitados, a los vulnerables, a los pobres, y lo que demostraron fue que eran igual que Arena, que eran hermanos gemelos prácticamente. Bueno, es así como que todo este desinterés en las cosas que realmente aportaban al país nunca se puso en práctica, nunca hubo una buena reforma de las pensiones, nunca hubo un tema para mejorar la educación, nunca se preocuparon por mejorar la salud, y mucho menos se iban a preocupar por hacer una reconfiguración territorial para poder hacer un buen enfoque administrativo, político-administrativo de los fondos y también de las gestiones. Bueno, nosotros no solo es que nos dimos cuenta del estudio, ¿verdad?, sino que nosotros, a pesar de que sabíamos que había un estudio, hemos venido analizando la situación de nuestro país, y por supuesto hay municipios en los que la población es muy pequeña, no hay suficiente recaudación, entonces le toca al Estado aportar esos fondos para poder llevar obras, para poder administrar la alcaldía y lo que conocemos como el FODE, ¿verdad? Esto se puede absorber, el Estado deja de estar subsidiando a 262 alcaldías. Se puede, no es que vaya a desaparecer el FODE, simple y sencillamente se concentra en una alcaldía que tenga un mayor alcance territorial, y ya no se va a preocupar solo por ejemplo, hay municipios tan pequeños que no pasan de los 2.500 habitantes, por ejemplo, y no hay empresarios para poder estar haciendo una recaudación buena. Entonces, el desarrollo en esos municipios que son municipios altamente pobres. Y son altamente pobres. Bueno, en Santa Ana, de mi departamento de Santa Ana, tenemos entre los municipios más pobres de todo el país al municipio de Mazaguat, que es de Santa Ana, y de Santiago de la Frontera. Dos municipios muy pequeños que no tienen la recaudación suficiente para poder subsistir y que fácilmente puede ser absorbido por otra alcaldía. Ojo, esto no quiere decir que vamos a la gente que va a dejar de vivir ahí o algo por el estilo. Ya vamos a hablar sobre los estigmas que se tienen. Sí, correcto, ya vamos a hablar sobre eso, sino que estamos hablando de una mejor administración de los fondos, y que el Estado puede enfocar en una alcaldía que tenga un mayor alcance territorial, que pueda abarcar toda esa población, que tenga una mejor recaudación, y así darle ese funcionamiento para que sigan realizando las obras. A ver, como esto ha causado un poco de revuelo, ha causado comentarios a favor y en contra, pero también hay gente que está un poco, que digamos un poco escéptica, un poco neutral, en el sentido de, mire, pero realmente ¿cómo se va a hacer esto? Es decir, no digo que no sea funcional, pero surgen dudas, como por ejemplo, en el futuro, ¿tendré que cambiar mi DUI como tal? ¿Qué es lo que va a decir en el futuro? ¿O es que me tengo que mover? Una primera aclaración que precisamente ya la dio, que es el hecho que pues, a ninguna persona se le va a mover del lugar donde vive, y eso está claro. Pero ¿qué va a pasar con el DUI? ¿Qué es lo que podría, diputado? Una idea. Sí, a ver, esto ya se toma en el momento de estar realizando la ley como tal, y les pongo un ejemplo. La reorganización administrativa y política se vería de esta manera. El municipio, pongámosle de nombres letras, por ejemplo, el municipio A, B y C pasarán a ser parte de un municipio que se va a llamar municipio A1. Entonces, dentro del decreto de reforma se deja que todas las personas que en su documento único de identidad tengan el nombre del municipio A, B o C, se entenderá que ya son parte del municipio A1, sin necesidad que tengan que ir a cambiar el DUI. Únicamente con el decreto usted se identifica y le dice, yo soy del municipio A, pero ahora ya no se llama municipio A, sino que ya pertenezco al municipio A1.
Es así de sencillo. Por supuesto, en el futuro, cuando a la persona ya le toque cambiar el DUI, ya sea porque se le extravió, porque se le venció o porque simple y sencillamente quiere cambiar un dato, entonces ya podrá cambiarlo en el DUI y decir yo soy del municipio a uno que será el nuevo municipio, por así mencionarlo. Ok. Y como usted sabe, estamos en un año preelectoral, es decir, en este año se comienzan a calentar los ánimos, nos comenzamos a preparar para esa gran fiesta que vamos a tener el otro año. La gente también se podrá preguntar, mire, pero esas posibles reformas se podrán hacer este año, ¿me va a afectar al momento de ir a votar el próximo año? ¿Cuál es la perspectiva? Bueno, acá ya estamos hablando de tanto de tiempos electorales como también de una toma de decisiones. En el momento en el que el presidente Nayib Bukele lanza el tuit y dice de que nuestro país debería estar configurado únicamente en 50 municipios como máximo, desde ahí inician ya los estudios, tanto por parte de la Asamblea, por parte de nosotros, como también por parte de Presidencia. Sí. Y estamos ahora midiendo los tiempos para saber si estamos a tiempo para poder hacer una reconfiguración y que en las siguientes elecciones ya los habitantes ya no van a ir a elegir 262 alcaldes, sino que si se dejara como máximo 50 municipios, únicamente se tendrían que elegir 50 alcaldes. Ahora bien, todo esto se deja en la ley para sus efectos, ¿verdad? No sería un efecto inmediato. Por ejemplo, si el decreto, yo solo lo pongo como ejemplo, si dentro de los tiempos electorales tenemos hasta abril, por ejemplo, para poder hacer la reforma, el efecto no va a ser inmediato y las alcaldías no van a desaparecer, los alcaldes no dejan de ser alcaldes, sino que ahí mismo se le introduce que el efecto será a partir de la siguiente elección, en donde ya se da una instrucción al Tribunal Supremo Electoral para que únicamente convoque a elecciones a los nuevos municipios, que serían como máximo 50, pongámosle un número de 50 como ejemplo, se convocan a los 50 municipios, que son los nuevos municipios, a elecciones, se pone a la participación a los 50 alcaldes, la gente los elige y a partir del 1 de mayo del año 2024 entran en función los nuevos 50 alcaldes. Ok, ya le entiendo muchísimo mejor. Fíjese, un tercer punto que escuchaba es que la ciudadanía mencionaba, vaya, pero ¿qué va a pasar el otro año entonces? Porque, ¿qué pasa en el momento en que yo elijo a mi alcalde, a mi alcaldesa, pero meses después desaparece? Realmente no tendría sentido votar por alguien que sabe que meses después ya no va a ser el edil de ese municipio, que realmente ya va a estar adherido a otro. Entonces, como usted dice, sí se está a tiempo de hacer una reforma, de que para las próximas elecciones ya no tengamos que votar por 262, sino que como tal ya sea bastante reducido y más concentrada la parte de la emisión de recursos. Así es, la verdad es que dentro de nuestro país democrático, la elección popular es algo que por ahora no es revocable, por lo que para no saltarnos esa parte, los alcaldes que ya fueron electos continuarán en funciones hasta que cumplan con su periodo de elección y se entraría en vigencia con los nuevos alcaldes claro, dentro de los 50 municipios, que solo es como el ejemplo, ya después de electos. Estamos hablando ya en funciones después, el 1 de mayo del 2024. Ok, creo que con esto ya nos queda mucho más clara la perspectiva sobre cómo podría darse esta reconfiguración territorial. Pausa, no nos cambie porque ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos.
el plan control territorial, el régimen de excepción, pues ha surtido efecto. Para algunos será positivo, para otros no. Pero sí es un dato sumamente histórico el hecho que los hospitales han reducido la atención de lesionados por arma de fuego. No significa que los hospitales no quieran, simplemente significa que también los homicidios o los asaltos por arma de fuego han disminuido. Diputado, ¿cómo se puede ver esto en comparativa con años anteriores y el hecho de que también el sistema de salud también esté experimentando un cambio o un alivio, el hecho de atender a cada vez menos personas que han sufrido herida por bala? Bueno, primero que nada es importante citar lo que nos decía ya el ministro de Salud, Francisco Alaví, respecto sobre el tema, y es que él muy bien nos decía que antes del régimen de excepción, antes de la implementación del Plan Control Territorial, la métrica que se tenía era que se atendían alrededor de 900 personas por herida de bala en los hospitales al año. Entonces, ahora estamos hablando que, no, perdón, era al mes, 900 personas. Sí. Ahora estamos hablando que se ha reducido a 100 personas, una reducción del 80%. A 100 personas al mes. Al mes, correcto. Eso quiere decir que también hay una reducción económica. El Ministerio de Salud, por cada paciente que atiende, por supuesto, está dando recursos para su atención. Hemos tenido una reducción de $32,000 en ahorro, de esa reducción del 80% de personas que fueron heridas por algún 32,000, por una bala. Como siempre, 32,000 por mes. Es correcto. Es correcto. Entonces, esto habla también, y muy bien lo decía usted al inicio, de la buena implementación del Plan Control Territorial. Y es que los resultados del Plan Control Territorial y del régimen de excepción, ahora que nuestro país sí se tiene seguridad de verdad, y que la gente lo percibe, que las comunidades ahora están más seguras, hay menos homicidios. Bueno, llevamos 175 días sin homicidios desde la implementación del régimen de excepción. Son más de 270 días sin homicidios desde que el presidente Nayib Bukele empezó su mandato de presidencia. Algo totalmente impensable que únicamente, como ejemplo, en los gobiernos del FMLN tuvieron únicamente 2 días con 0 homicidios, allá por el año 2015, si no me equivoco. Y ahora que estamos hablando de más de 175 días sin homicidios solo en el tiempo del régimen de excepción, la verdad es que la misma gente lo dice, es algo soñado. Nosotros nunca nos imaginamos que esto sucediera. Y los avances son tan buenos que siguen los planes. Bueno, se lanzó la fase número 5, que es de extracción, y esto está permitiendo incluso llegar a esas comunidades donde creían que nadie podía entrar, que incluso se tenían los mitos que ni la misma policía podía entrar, y se están capturando narcotraficantes, se siguen extrayendo a los pandilleros, y si ahora se está haciendo justicia de verdad. Y eso está permitiendo que nuestro país se mantenga más seguro. En realidad la población puede percibir la efectividad de la fase 5, porque algo es innegable, que tanto las encuestas de la Gavidia como de la UCA sostenían y los resultados arrojaban que la misma población estaba bastante satisfecha con el régimen de excepción. Ahora, con la fase 5 del Plan Control Territorial denominada extracción, sí se puede ver ese cambio, digamos, en este caso, el cerco de Soyapango, creo que es el más famoso por ahora, pero sí está funcionando. ¿Se están viendo esos cambios? Sí, bueno, y no solo el de Soyapango, sino que, por ejemplo, el de la Tutunichapa, que era por ahí vi un video del que subió el presidente, si no me equivoco, donde los niños están jugando. Donde los niños están jugando. Que eso también era pensable. Sí, y ojo, ¿qué está pasando en la Tutunichapa? Se están llevando los proyectos también para hacer el alumbrado público. Y antes decían, es que aquí ya nos tienen olvidados y nunca nos vienen a poner la luz. Las pandillas no dejaban entrar a nadie. El narcotráfico no dejaba que nadie entrara ahí. A ellos les convenía que no llegara la policía, que los pasajes fueran oscuros, que las calles se mantuvieran solas para su libre tránsito. Ellos se habían tomado todo el territorio. Eso se acabó desde el Plan Control Territorial, que precisamente la palabra lo dice, era el control del territorio, sacar a las pandillas del territorio, y luego de esto, estratégicamente, se inicia con las capturas masivas de todos ellos para sacarlos completamente, tanto del territorio de las calles como también de las casas, desde donde seguían extorsionando, vendiendo droga, asaltando y dando las órdenes de los asesinatos. Usted sabe que la Tutunichapa tenía una fama medio fea por ahí, de que decía, mire, si usted quiere comprar lo que usted ya sabe, entonces mire, váyase directamente a la Tutunichapa. Eso
¿Se acabó? Sí, con eso se ha terminado. Y es que los mitos y las historias que cuentan ahí es, si vos ves a las personas que están ahí, a las señoras que están echando tortillas, sí, no venden tortillas, le decía aún, sino que ellas lo que hacen era distribuir la droga. Bueno, por ahora lo que sí se ha demostrado con la extracción en la Tutunichapa es la incautación de dinero, la incautación de droga, las capturas de narcotraficantes, los hallazgos de municiones de balas también, que se cree se distribuía también entre las pandillas para poder cometer los asesinatos, en fin, extracción, también decomisos de teléfonos celulares con los que hacían las extorsiones o con los que se comunicaban con sus clientes, a lo mejor, ¿verdad?, del narcotráfico. Y es que al final se demostró que era cierto. Si se incautó droga ahí es porque vendía la droga o desde ahí la distribuía. Entonces era cierto. Todo eso se ha logrado terminar. Y si no, la prueba precisamente es el video que subió el presidente Nayib Bukele, donde las calles ya se comienzan a ver iluminadas, ya se comienzan a ver los niños jugando, ya no se ven a las pandillas transitando porque ya fueron capturados todos. Fíjese, hace unos días me comentaba alguien por ahí que determinadas zonas como tal, que están siendo iluminadas, la gente ha vuelto a poner sus negocios o está emprendiendo. ¿A qué nos referimos con eso? Que con la llegada de las pandillas, muchos negocios cerraron porque precisamente por el miedo, por las amenazas. Otros de ellos simplemente no soportaron la idea de la renta y tuvieron que cerrar o tuvieron que irse. ¿Y qué es lo que está sucediendo ahora? Pues los negocios como las pupuserías, por ponerle un ejemplo, peluquerías, han reabierto o la gente ya se ha animado. ¿Por qué? Porque saben que una parte de eso ya no está destinado para que las pandillas se mantengan. Entonces, eso sí se puede mencionar como otro gran triunfo histórico, sí, para las comunidades. Sí, es que de hecho aquí viene algo que también que la población debe recordar y a mí me gusta también mencionarlo. La seguridad desde el gobierno del presidente Nayib Bukele se vio como una política transversal, no como una política aislada, en donde únicamente se dan recursos para poder combatir las pandillas y vámonos a plomo, como dicen, y ya no. Es una política transversal en donde se toma en cuenta tanto la educación, para que los niños puedan ir tranquilos hasta las escuelas, para poder extraer de las escuelas, porque también existía a los pandilleros que algunos iban. Se ve como una política transversal para poder reanimar la economía, para poder permitir que los emprendedores continuaran con sus negocios. Algunos lo cerraron por la mal llamada renta o la extorsión, como se conoce, otros por miedo, porque también los pandilleros ya tenían sus propios negocios y no dejaban crecer a otros, sino que los amenazaban de muerte para poder desaparecerlos. En fin, una política transversal que se ha encargado ahora que abrir las puertas en el país, no solo para terminar con los homicidios, que la verdad es una de las partes más importantes. Aunque parezcan solo números, cuando hablamos de reducción de homicidios, cuando hablamos de días con 0 homicidios, realmente son vidas humanas. No solamente son números, estamos hablando de vidas. Así como en los gobiernos del FMLN estamos hablando que llegaban hasta 3.000 homicidios al año. Hoy hablar de 700 homicidios en un año es una reducción increíble, ¿verdad? Algo que no se esperaba y que se ha logrado gracias a la implementación de esta política que se vio de manera transversal para poder tener muchísimos logros económicamente hablando, la recuperación del territorio, mejorar la educación, poder salvar la vida de los salvadoreños y resguardarla tal cual es la tarea del Estado. Es una tarea del Estado que antes no se cumplía y que ahora sí se está haciendo. Hay algo que también no se termina de entender en comparativa con gobiernos anteriores. Alguien le decía tanto al expresidente Mauricio Funes y Salvador Sánchez Serén, ambos prófugos en Nicaragua, que, mire, ¿por qué no reduce? ¿Qué tan difícil es reducir los homicidios? Ellos decían, y usted se recordará también, no, mire, pero es que si Arena no pudo hacerlo en sus 20 años, en aquellos denominados los 20 años de Arena, si usted se acuerda, nosotros no lo podemos hacer en 5 años. Pero con la implementación del régimen de excepción, sí, esa idea de que, no, mire, si ellos no pudieron en 20, nosotros no vamos a poder en 5. Es una bofetada a ellos. Es una forma de decirles, es que sí se podía, pero simplemente no querían. No querían, no tenían la voluntad.
Y no solo no tenían la voluntad, tenían negocios con las pandillas. Insisto, Arena y el FMLN únicamente vieron a nuestra población, vieron a nuestro país como una máquina de poder ganar votos, de poder ir a sacar votos y ellos mantenerse en el poder. Llegando al punto que para poder lograr todos estos votos empezaron a negociar con las pandillas, tanto Arena como el FMLN, y le daban dinero a las pandillas a cambio de la vida de los salvadoreños. ¿Para qué? Para manipular las elecciones. Es así como vimos cómo el FMLN convierte algunos municipios en municipios santuarios, le llamaban ellos, como que si eran angelitos las pandillas, municipios santuarios donde se daba la orden que no podía llegar la policía, donde se daba la orden que únicamente se le permitía a las pandillas matar a 2 salvadoreños a diario. Se les permitía matar 2 salvadoreños a diario. Imagínense, es como, mire, sí, le doy permiso de que mate a 2 salvadoreños, hombre. ¿Cómo el gobierno del FMLN pudo llegar a eso? Entonces, realmente la incapacidad que tenían estos gobiernos, estos expresidentes, que ahora son prófugos, por cierto, y no solo los del FMLN, también los de Arena, porque también Arena negoció cuando Norman Quijano y Portillo Cuadra iban de fórmula a la presidencia. Y ellos vienen y hay audios, hay videos, donde le ofrecen $100,000 a cada pandilla para poder negociar los votos y ganar así las elecciones. Y allí la historia muy bien relata, en la comisión en la que la estuvimos trabajando, ahí decía que se reúnen en una iglesia, se reúnen con los líderes de las pandillas para poder negociar y así incluso darles a ellos la opción de elegir al próximo ministro de seguridad y preguntarles si les parecía bien el próximo ministro de seguridad. O sea, llegar a ese punto de negociar con la peor lacra de este país, simple y sencillamente los convierten en lo mismo, en otra lacra de este país, en donde perdieron el interés por la población y llegaron al punto de negociar con la vida de los salvadoreños. Y qué lamentable que sean ellos los que en el pasado establecían a los diferentes ministros. Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a El año 2022 como tal fue histórico, en el sentido de seguridad, que a partir de marzo, a partir de aquel fin de semana tan negro, donde más de 80 hermanos y hermanas salvadoreñas perdieron la vida. A partir de ese momento se comenzó a implementar el régimen de excepción y hasta la fecha hay más de 60,000 capturas. ¿Cómo esto lo podemos comparar con años anteriores, digamos, o más bien con administraciones como la de Elías Antonio Saca, Mauricio Funes, Salvador Sánchez Serén? Esta administración en seguridad ha sido totalmente efectiva, número 1. Y número 2, esto ha permitido el fomento del turismo, la inversión extranjera, cambiar nuestra imagen a nivel internacional. Diputado, por favor, primero la comparativa con años anteriores. Sí, la verdad es que no solo, e insisto, no solo estamos hablando de números, estamos hablando de la vida de los salvadoreños. La reducción de los homicidios en nuestro país es algo que todo el mundo aplaude, tanto a nivel interno como externo, también internacionalmente hablando. En cuanto a las comparativas, tenemos por ejemplo el 2015, uno de los años más sangrientos de nuestro país, más de 3,000 homicidios en el año 2015, que por cierto en ese momento el encargado de la seguridad era Óscar Ortiz, el que todavía dirige al FMLN ahora, fracasado. Estamos hablando ahora en comparación del año recién pasado, el año 2022, donde tenemos más de 175 días con 0 homicidios solo en el momento del inicio del régimen de excepción hasta terminar el año. ¿Se recuerda lo que Óscar Ortiz le dijo a los policías en aquel entonces, 2015-2016? Que si no le gustaba su trabajo, que podían dejarlo. En lugar de darles recursos, motivarlos, levantarles la moral, como ahora muy bien lo ha hecho el presidente Nayib Bukele y lo hemos apoyado desde la Asamblea Legislativa, con un bono trimestral, con botas, con los uniformes buenos, con chalecos antibalas, con armamento, con aumento de salario. Ahora la policía no se puede quejar.
yo sé que hay muchas cosas que hacer y se va a seguir trabajando para seguir mejorando las instituciones. ¿Se ha dignificado la profesión? ¿Se ha dignificado? Sí, por supuesto que se ha dignificado, tanto a la policía como a la Fuerza Armada. Y por supuesto que se ha dignificado también a la población. Ahora que se le ha demostrado que al Estado sí le importa la vida de los salvadoreños. Y aunque son números, insisto, son la vida de los salvadoreños. Y aquí nos vamos también a la parte de la aceptación que tenemos a nivel internacional. ¿Cómo se referían antes de nuestro país? El país de las pandillas, el país de la MS-13, el país de la 18. Lastimosamente en algún momento así nos veían, como uno de los países más violentos, e incluso teníamos alta tasa de mortalidad comparándolos con uno de los países que en ese momento estaban en guerra allá en Irán. Allá en guerra en Irán y aquí en una guerra interna entre las pandillas, y por eso se convirtió en uno de los países más sangrientos. Ahora, al contrario, nos estamos enfocando como uno de los países y nos estamos colocando como uno de los países más seguros a nivel de América, a nivel de Latinoamérica, y yo espero, primero Dios, que seamos uno de los países más seguros a nivel mundial. Para eso hay un par de datos que creo importante mencionar. Bienvenido sea. Por ejemplo, ¿cómo cerramos el año 2022? Solo a nivel de Centroamérica fuimos el país más seguro, a nivel de Centroamérica, con una tasa de mortalidad del 7.8%, tomando en comparación, o más bien como métrica, los 100,000 habitantes, 7.8%. Tenemos como uno de los países más inseguros, lastimosamente, a Honduras, con 29.3%. Estamos hablando de casi 4 veces más inseguro que nuestro país. El que nos sigue, Panamá, con 10.6%. Estamos aún 3 puntos abajo de Panamá en cuanto a la tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes. Sí. Esto es nada más por poner algunos ejemplos. Y aquí quiero hacer una comparación, porque Costa Rica cerró con 12.6 en cuanto a la mortalidad. Y yo muy bien recuerdo que antes nosotros soñábamos ser tan seguros como Costa Rica. Queríamos ser tan seguros como Chile, que Chile, por supuesto, es aún una de las referencias de uno de los países con la menor tasa de mortalidad. Es bien curioso esto, y lo detengo brevemente ahí. Queríamos ser tan seguros como Costa Rica, pero tampoco, o sea, siquiera soñábamos con ser tan seguros como ellos, o lo más parecido. Así pero es. somos y ahora somos más seguros que Costa Rica. Ahora tenemos un país más seguro, con menos mortalidad, con menos criminalidad que Costa Rica. Esto de acuerdo a la tasa de mortalidad por cada 100,000 habitantes. Ellos están en 12.6, si no me equivoco, nosotros estamos en 7.6. Entonces ya reducimos los índices de homicidios y ahora vamos con una meta, primero Dios, y la verdad que vamos muy bien gracias a la implementación de cada uno de los planes, en las que empezamos los primeros 6 días del año con 0 homicidios. Estamos hablando que el último reporte, que fue hasta el 7 de enero, que dio el ministro de Justicia y Seguridad, nos decía, llevamos 6 días con 0 homicidios y esperamos cerrar el 7º con 0 homicidios. Y ahora estamos a punto de lograr y ser más seguros incluso que Canadá. Si antes soñábamos ser tan seguros como Costa Rica, era impensable ser tan seguros como Canadá. Y ahora estamos a punto de ser igual o más seguros que Canadá, gracias a la implementación de cada uno de los planes, del régimen de excepción y del plan control territorial. Y aquí viene otro dato curioso. En las encuestas que hemos visto que han pasado en las diferentes universidades o casas encuestadoras, la gente tiene una alta aprobación por el régimen de excepción. Estamos hablando que en materia de seguridad estamos arriba del 9.7 de calificación. Incluso supera la calificación que tiene la Asamblea Legislativa, que ahora es muy buena en comparación a la que se tenía el pasado. Incluso supera la calificación que tiene el presidente Nayib Bukele, que ahora es muchísimo mejor que la que tuvieron los presidentes anteriores. Y así las otras carteras de Estado. Y es precisamente porque la seguridad en nuestro país nunca se tuvo. Y ahora que se tiene, por supuesto, yo, mi familia y toda la población, ¿qué es lo primero que diría? Sigamos igual de seguros como estamos y si es posible, mejor. Y es lo que estamos tratando de hacer. Para eso estamos trabajando. Para eso la gente nos eligió. Y ya que esa aprobación se mantiene, esa es la ruta que nosotros vamos a seguir. Si usted se recuerda al inicio de la implementación del régimen de excepción, había muchísima gente que estaba sumamente asustada, porque decía, mire, entonces esto del régimen de excepción es una especie de toque de queda, quiere decir que nosotros no vamos a poder salir, quiere decir que nos van a agarrar por cualquier cosa, que a cada momento nos van a registrar. Es decir, la gente tenía miedo en ese entonces, porque no conocía si realmente esta era una buena idea, si realmente iba a funcionar. Al grado que ahora tal vez sería, o hay casos en los que la gente le dice, y habrá escuchado,
Mire, no quita el régimen de excepción. ¿Se puede percibir como eso? Que la gente no quiere ahora que se quite. Sí, la población le dice tal cual. Mire, sigan aprobando el régimen de excepción. O sea, le estoy diciendo nosotros que seguimos visitando las comunidades, visitando las líneas férreas donde se tiene la percepción de que son los lugares inseguros también, donde hemos visitado las comunidades que en Santa Ana, por ejemplo, han sido de las más peligrosas. Es decir, a usted no le mandan a decir de que, mire, tal persona dijo, usted ha ido a territorio a comprobar que en efecto eso es cierto. Es correcto. Yo, que voy al territorio, que hablo con la población, que voy a escuchar sus necesidades, viendo en qué más podemos seguir avanzando, hay mucho trabajo que hacer y yo insisto, han sido 30 años o más de abandono. Sí. Vamos resolviendo los temas poco a poco y le digo a la población, téngannos paciencia. Vamos con los temas, por supuesto, que a todo el país nos ha quejado, la salud, la educación, la seguridad, y lo vamos sacando adelante. Y poco a poco vamos a llevar el desarrollo a cada una de las comunidades y a los municipios. Pero ahora bien, a mí, muy bien lo ha dicho usted, a mí no me lo mandan a decir. Yo lo escucho de la población, desde los más pequeños hasta los más ancianos, diciéndonos, dándonos las gracias, dándole las gracias al presidente, mandándole saludos al presidente y diciéndonos continúen con el régimen de excepción, nunca lo vayan a quitar. Nosotros no queremos ver a los pandilleros aquí. Lugar donde han sido reinados por las pandillas. Y ahí hemos andado nosotros y la gente agradece cada uno de los planes que se están implementando. Ok, si nos trasladamos a la parte extranjera, ya pudimos ver una comparativa con Costa Rica, con Guatemala, con Honduras, y que cerramos el año como el país más seguro, que antes era totalmente impensable. Y ustedes se recuerdan, amigo televidente, estábamos en algún momento en la lista negra de Estados Unidos, bueno, y no solo de Estados Unidos, de otros países, que le decían a sus ciudadanos, tengan cuidado, piénselo dos veces si quieren viajar hasta El Salvador. Salimos de esa lista negra y también de la lista de países con mayor tasa de migración en este caso. No significa que nuestros hermanos no estén migrando. Hay otras situaciones que se siguen queriendo resolver, pero al menos por la situación de seguridad, por las amenazas, por las extorsiones, nuestros hermanos ya no están migrando. Así es. Y hay unas historias muy bonitas que contar en esto. Por ejemplo, en el diario El Salvador salía el día viernes, si no me equivoco, la historia de una salvadoreña que se había ido al extranjero huyendo de la guerra en su momento, que luego viene, visita a su familia y dijo, yo aquí no regreso porque las pandillas me van a matar. Ya no es la guerra, ahora es decir, ya no es el conflicto armado, ahora son las pandillas. Ahora están las pandillas. Entonces, ahora ella se vuelve a su país para poder quedarse, para poder establecer un negocio, porque quiere emprender un negocio acá en el país y viene para quedarse. Ella cuenta toda la historia de lo que sufrió y lo que hizo que ella migrara y cómo ahora tiene esa convicción bueno, siempre ha tenido el deseo de venir a quedarse a su país, pero tenía miedo de venir a quedarse. Querer y poder. Ahora ella no tiene miedo. Sí. Ahora ella ya se vino para El Salvador, ya está abriendo su negocio y aquí va a ser su retiro, como muy bien ella expresaba. Y historias como esa hay muchas, si estamos hablando de salvadoreños. Pero también las personas del extranjero, de otros países, nos están visitando. Por ejemplo, en las vacaciones que acaban de pasar, en las de fin de año, el Ministerio de Turismo reportaba más de 4.3 millones de dólares de ingresos en cuanto al turismo. Algo que superó la expectativa que ellos tenían. Ellos tenían una métrica, si no me equivoco, de entre 4 y 4.2 millones. Se superó. Y el país sigue siendo visitado, la economía se sigue moviendo. Las playas de nuestro país, que ahora son un gran atractivo, siguen siendo visitadas. El extranjero aplaude y admira a El Salvador porque aprobamos el Bitcoin como una moneda de curso legal y ellos lo están aprovechando en su máximo. En fin, hay tantos puntos que se han mejorado en nuestro país que las puertas que siempre estuvieron abiertas, ahora ya nadie tiene miedo de cruzarlas. Al contrario, ahora todo el mundo quiere regresar a El Salvador para visitar a su familia, algunos para venir a quedarse definitivamente, en el caso de los salvadoreños que se fueron, y el extranjero que quiere venir a visitar sus playas, quiere venir a subir sus volcanes, a probar el café, a probar las pupusas, y bueno, tantas cosas buenas que nosotros tenemos, ¿verdad? Y hablando de cosas buenas, vamos a seguir analizando cómo esto le ha afectado positivamente a la ciudadanía y de cómo también la inversión extranjera ahora es mayor. Pausa, no nos cambie porque ya volvemos. Sambar,
Una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Si usted se recuerda, en años anteriores la inversión extranjera era un poco complicada. Es decir, los inversionistas pedían una mayor tasa de seguridad, pedían muchísimos requisitos, porque sabían en qué situación se encontraba el país. Posteriormente eso cambió. Pero se puede percibir que la inversión extranjera ha aumentado muchísimo, dado que las empresas ya no tienen que invertir tanto en seguridad social, en cuidarse que los grupos criminales asedien sus empresas. ¿Cómo estamos con inversión? Realmente el tema de seguridad ha permitido no solo que se ingrese nueva inversión, sino que también los empresarios que ya están en nuestro país han tenido un respiro. Le doy un ejemplo. Ayer yo estaba reunido con una persona que me dice, mi padre ha vivido tanto de tener una anfiquita de café como de tener 12 camiones para trabajarlos, y a nosotros, que nos tocó cambiarnos del lugar donde vivíamos porque las pandillas nos amenazó de muerte, nos extorsionaban con $1,000 mensuales. Llevaban año y medio pagando $1,000 mensuales porque fue una renta, él me dijo, usó la palabra progresiva, en donde le empezaron a pedir 200, le subían a 300, a los 6 meses otros 400, y así, hasta llegar al punto de exigirles el pago de $1,000 mensuales. Ustedes aprobaron el régimen de excepción, me dice él, en marzo. Imagínense, vamos a cumplir un año. Para nosotros, eso significarían $12,000 que le hubiéramos tenido que dar a las pandillas. Esos $12,000, ahora lo que hicimos fue que nosotros contratamos más personal para seguir trabajando como empresa, mantenernos y seguir creciendo. Y ejemplos como ese hay muchísimos más, en donde las pandillas tenían realmente un mercado, un negocio de la criminalidad bastante rentable para ellos, al parecer, y que por supuesto era por lo que más peleaban, pero que ahora, que ya se les quitó eso, que ya se eliminó, y estamos hablando de una reducción del 95% del cobro de la mal llamada renta, las empresas están volviendo a invertir, están creciendo, se están abriendo nuevos negocios, y aquí ya entra la inversión. Doy un ejemplo, solo en Santa Ana, en el último año y medio se han abierto alrededor de 6 plazas. Estoy hablando de plazas, edificios donde se rentan locales. Todos los locales ahora están rentados. Eso está hablando de todos aquellos emprendedores que están colocándose en estos negocios y que están trabajando. Antes esto costaba que se hiciera porque el inversionista dudaba de primero venir y colocar su dinero aquí, abrir esos edificios para poder ofertar sus locales. Segundo, costaba conseguir quién alquilara los locales porque sabía que además del pago del local tenía que pagar la renta de las pandillas. Todo eso impedía que nuestro país creciera económicamente. Ahora, yo pongo estos ejemplos como realidades de lo que está sucediendo, de que ahora que el empresario ya no tiene miedo, está invirtiendo en nuevos negocios, está invirtiendo en el negocio que ya tenía para seguir creciendo. Los emprendedores siguen abriendo sus negocios, cada vez hay más emprendedores y están también moviendo la economía de nuestro país. Que esa parte, que en una pirámide en donde se ve que la microempresa, la pequeña empresa está en la parte de abajo, es la que más dinamiza la economía de nuestro país, es donde hay mayor movimiento y flujo económico, que se queda precisamente acá en el país y que llega a todos los hogares, tanto de los formales como informales. Fíjese, hablando en ese sentido de qué es lo que se tiene que cuidar la gente o los empresarios como tal. Como ustedes saben, desde hace décadas siempre se le dice a usted, mire, en el mes de diciembre cuídese porque los amigos de lo ajeno pues aumentan y rapidito se le acercan, ¿no? La cuestión es que también en esos mismos años, en esas mismas décadas, no solo tenían que lidiar con los ladrones, sino que a veces es como, mire, el bono también para los pandilleros, y esto totalmente se redujo. Y si usted se fija en diferentes cuentas de Instagram que la gente sigue, ¿no? Y todo eso, usted puede ver que los únicos reportes que se dan es de la gente
que pierde la cabeza por andar tomada, Sí. o por una u otra razón, pero ya la gente ya casi no tiene que lidiar con pandillas. Entonces, por tanto, la seguridad ha aumentado, y también lo que nosotros queremos saber en este momento es qué se va a trabajar para este año 2023. Sabemos que recién van reiniciando sus labores, pero en materia de seguridad, ¿qué proyectos existen para la ciudadanía en este año? Bueno, ya hemos tenido muy buenas reformas a las leyes, por ejemplo, el Código Penal, código que regula las actividades relativas a las drogas. Hemos trabajado también diferentes leyes y artículos que aumentaron las penas también de los pandilleros. Para el año 2023, lo primero que nada, lo que la gente puede esperar es que mientras el presidente Nayib Bukele solicite el régimen de excepción, por supuesto como Asamblea Legislativa lo seguiremos apoyando, vamos a seguir aprobando el régimen de excepción gracias a los buenos resultados, seguiremos enfocados en darle recursos también al Ministerio de Justicia y Seguridad para continuar con todas las labores que están haciendo, tanto la Fuerza Armada como la Policía Nacional Civil, y seguir combatiendo las pandillas. Nuestra misión, desde el momento en el que todos los diputados, en el que todo el gabinete del presidente Nayib Bukele decidimos subirnos a este barco y trabajar por nuestro país, fue cuidar la vida de los salvadoreños, mejorar la calidad de vida de los salvadoreños, y en eso estamos enfocados. Sí. La población ahora está muy contenta con el trabajo que se está haciendo, no lo tengo que decir solo yo, las encuestas lo están reflejando. La Asamblea Legislativa como tal pasó de una aprobación del 2.3 hasta el 7.8 de calificación, o sea, estamos hablando del triple de la buena calificación. Antes ni siquiera calificarlos querían, y ahora, gracias a Dios, los resultados hablan por sí solos y la población los agradece. Y qué bueno saber que la seguridad finalmente está funcionando. Pausa comercial, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. En materia de seguridad hay datos sumamente indignantes también que sucedieron en el pasado. Ustedes saben o se recuerdan del ex candidato presidencial Rodrigo Ávila, que él también era director en su momento de la Policía Nacional Civil. Algo indignante es que él era dueño de una de las empresas de seguridad. Y usted dirá, pero si era dueño de una de las empresas de seguridad, realmente, ¿dónde estaba el trabajo para reducir la inseguridad en el país? Entonces podemos concluir por ahí que estas mismas personas que dirigían nuestra nación se lucraban de la inseguridad. Diputado, por favor. Sí, bueno, en estos casos es una muestra y es otro ejemplo como tal. Y refiriéndonos a la persona o no, la simple lógica. ¿Qué interés puede tener alguien en mejorar la seguridad desde el aparato estatal si tiene un negocio establecido como tal que vende seguridad a las empresas, a las residenciales, en donde contratan ese servicio privado de seguridad? Por supuesto, para que esto sea rentable, lo que va a necesitar es que haya inseguridad alrededor de todo esto. Intereses como esos fueron los que no permitieron a nuestro país avanzar, lo que no permitieron que se combatiera a las pandillas, lo que más bien permitió que se siguieran matando a los salvadoreños. Nosotros hemos demostrado que el único interés que tenemos es estar del lado correcto de la historia, del lado del pueblo salvadoreño,
trabajando con ellos y para ellos. Y así las decisiones que se han tomado han dado los buenos resultados que hablan por sí solos. ¿Cómo se podía hacer algo si realmente estas personas se lucraban de la misma inseguridad? Siempre lo vieron como un negocio. Los políticos de Arena y del FMLN que llegaban al poder, lo único que pensaban era cómo se iban a lucrar desde su posición y cuál era el negocio más rentable al cual ellos se iban a sumar o iban a crear. Ahí tenemos que daban fondos para sus ONG fachadas, que se ponían sobre sueldos, que montaban sus propias empresas y combatían lo que el Estado ya tenía que hacer. Muchas otras cosas y ejemplos que tenemos en donde demostraron que solo les interesaba el dinero. Diputado, se nos ha terminado el tiempo, pero no queremos irnos sin antes agradecerle por haber traído sus criterios respecto a la situación de la reconfiguración territorial y también sobre la seguridad y la comparativa con años anteriores. Así que esperamos que en el año próximamente tenerlo nuevamente para que nos siga comentando cómo mejora la situación de seguridad. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un gusto venir y compartir con ustedes. Un saludo a toda la población salvadoreña, en especial a los santanecos. Que Dios me los bendiga y que tengan una buena noche. Así sea, diputado. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse y feliz inicio de semana. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.